el altar del holocausto, la sombra de la propiciación. El texto paralelo se encuentra en Éxodo 38, del 1 al 7. Esa es la parte cuando se construye definitivamente y se repite casi al pie de la letra todo lo que ya acabamos de leer. Comencemos. En ese punto, el Señor da las instrucciones para la fabricación de el mueble más grande de todos en el tabernáculo, el altar del holocausto. Es el más grande de todos y a propósito es el primero en mencionarse de los que estaban ubicados en el atrio. ¿Sí? Vimos el lugar santísimo, el lugar santo, el santuario como tal, y ahora vamos a comenzar a ver el atrio, comenzando desde el primer mueble, que es el altar del holocausto. A lo largo de la Biblia este altar tiene otros nombres, por ejemplo, mi altar, altar de bronce, altar de Jehová, altar del Dios de Israel. Pero vamos a usar este porque es uno de los principales nombres que se utilizan, es el de el altar del holocausto. Vamos a estar viéndolo en dos puntos. En el primer punto vamos a ver el diseño y los utensilios, es decir, vamos a abarcar todo el pasaje, enfocándonos en los detalles. Y en el segundo punto vamos a ver el propósito de ese mueble. Concluiremos con algunas aplicaciones. Primer punto, diseño y utensilios. Antes de entrar en materia, hermanos, acerca de este altar particular, recordemos que antes de aquí ya habían habido otros altares. De hecho, desde Génesis vemos altares. Porque erigir altares es una costumbre milenaria del pueblo de Dios. Tenemos, por ejemplo, Noé, los altares de Abraham, que fue el que más altares hizo. Isaac, Jacob, mismo Moisés. ¿Se acuerdan en el altar cuando él alzaba las manos y que se las bajaba? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Solo que los altares anteriores eran muy rústicos, eran muy sencillos. ¿Se acuerdan las instrucciones de Éxodo 20? Que eran de piedra, que no debía ser labrado a martillo, no debían tener escalones. Pero este que vamos a ver hoy está más elaborado. Y eso no significa que ese sí tenga escaleras, porque tampoco las tiene. Bueno, a lo largo de la escritura también aparecen otros altares. Los altares que hizo Balaam, el que hicieron los israelitas en el monte Ebal, el que hicieron las tribus de Israel cuando estuvo a punto de ser exterminado Benjamín. El altar que hicieron los de las tribus del otro lado del Jordán, en toda la esquina ahí del río, ¿se acuerdan? En Josué 22. El altar de Gedeón, de Manoa, de David, y el último altar que aparece es el de Elías. ¿Sí? O sea, definitivamente elaborar altares era algo, pues, de cierta forma común en el pueblo de Dios. Pero como estamos viendo, este altar es más elaborado. Versículo 1. Empezando con esto. Era de madera de acacia. Hasta ese punto hemos visto que la madera de acacia estaba presente en todos los muebles, hasta en los pilares. ¿Sí? El altar debía ser cuadrado y tenía 22 metros 25 de largo y de ancho, es decir, pues sí, definitivamente era un cuadrado perfecto, solo que de ancho tiene 1,35 m de alto. Como hemos visto, las medidas exactas varían en varias versiones, así que pues es difícil precisar cuál es la medida exacta original.
Por eso las medidas que les doy generalmente se basan en la Reina Valera actualizada y son un poco más aproximadas, ¿sí? En el versículo 8 nos da otro detalle. Nos dice que el altar era hueco, claro, o sea, no era una especie de cuadrado completamente lleno, sino que era cuadrado y era hueco a manera de caja, ¿sí? Porque ahí adentro se iban a colocar los holocaustos. Debía ser hecho con tablas, siguiendo el diseño que se le mostró a Moisés en el monte, lo cual también se ha hecho tanto énfasis con el candelero, con el arca, ¿se acuerdan? Con el armazón y demás. Versículo 2. Siendo un cuadrado perfecto, pues tiene 4 esquinas también, y de las esquinas sobresalen unas formas de cuerno, ¿sí? Estos cuernos sobresalían y eran una sola pieza por el altar. No eran instalables o removibles, eran parte del diseño del altar, ¿sí? Y el altar debía ser recubierto todo de bronce. Ese detalle es importante porque hasta ese punto que hemos visto que todos los muebles, ¿qué material tenían? Oro. Y la plata se usa solamente en las bases de la parte alrededor. Y solamente, sí, en las bases. Pero aquí se usa el bronce y eso es bastante llamativo. Algunos piensan que la razón del cambio de material es que el oro, siendo más significativo para la realeza, hizo parte de los muebles que estaban adentro del lugar del santuario. Y como este es el primero que aparece fuera del santuario, pues por eso no se requiere que sea de oro, ¿sí? Otros eruditos piensan que el bronce está asociado de cierta manera con el juicio de Dios. En cambio el oro está más asociado con la majestad, ¿sí? Pero bueno, sigamos adelante. Versículo 3. El altar tenía unos accesorios, por así decirles. Tenemos primero los calderos, dice en esta versión. En la pechita dice ollas metálicas. Estos son como los ceniceros, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros con cenicero nos imaginamos un plato pequeñito como el que se utilizaba en el candelabro. ¿Se acuerdan que también tenía sus ceniceros? Pero es que estos ceniceros eran grandes, eran bandejas, porque los sacrificios eran de toros y vacas, entonces era bastante lo que quedaba de cenizas. Tenemos entonces los ceniceros o bandejas, calderos. Tenemos algo que se llama paletas. Otras versiones dice palas o tenazas. Esas paletas eran usadas para untarse de sangre y aplicarla en los cuernos del altar y demás, ¿sí? Eran solamente para aspersión de sangre. Tenemos tazones, dice la pechita, grandes ollas colgantes. Garfios, ¿sí? O sea, son tenedores o tridentes, dice otra versión. Tenemos braseros. Sí, braseros es el lugar donde se colocaría la madera al rojo vivo. Y ya, estos son los 5 accesorios que tiene el altar de bronce. Y los 5 también fueron recubiertos de bronce. ¿Sí? Versículo 4, también debía elaborarse una rejilla de bronce. Nos imaginamos las rejillas que se usan para asar con carbón, ¿sí? Eso es una idea, podemos hacernos. Esa rejilla haría las veces de parrilla, pero también servía para ventilar la llama. Entonces, esa es la razón de ser de este diseño. La parrilla se debía colocar sobre 4 argollas de bronce fundido en cada esquina. Y en el versículo 5 dice que estaría instalada de tal forma que iba a sobresalir un borde,
o una especie de banquillo, banco. ¿Sí? En ese banco era donde el sacerdote se paraba para hacer el ritual encima del altar. O sea, no era por fuera de la caja, porque tendría que prácticamente como si fuera un lavadero, una pila, agacharse, no. Él podía entrar hasta dentro del altar, pero había una parte que sobresalía adentro, que él no se quemaba, sino que estaba pues como dentro del altar, un poco más alto, y teniendo acceso a la parte allí de dentro del altar. Por eso dice que era hueco, ¿no? Versículo 6. Finalmente debía tener 2 varas de madera de acacia. Esas varas iban a ser colocadas en los lados del altar para transportarlo, igual que como ha ocurrido con todos los otros muebles. ¿Sí? También era de bronce. Versículo 7, las varas se metían a través de las argollas a ambos lados del altar. Y bueno, eso, hermanos, es todo lo que tenemos del altar de bronce. Resulta también que cuando hablamos de bronce, no estamos hablando de un bronce parecido a los de la actualidad, porque tenemos formas de trabajarlo que en ese entonces no se usaban. Cuando hablamos de bronce hablamos de una aleación de cobre o latón, ¿sí? Aquellos que están asociados con la metalurgia me entenderán mucho mejor. En Éxodo 40, en el verso 10, se dice que cuando ya Bezalel había construido el altar, en Éxodo 38, que es el otro texto, Moisés toma el aceite de la unción y cubre el altar. Eso es muy particular porque hasta donde hemos visto nada había sido cubierto con aceite de la unción. En cambio el altar sí. Y allá textualmente dice que era para que el altar fuera un altar santísimo. Es decir, el altar iba a ser único de tal manera que los israelitas no tenían necesidad de erigir otros altares como antes, porque ya había un altar santísimo. Éxodo 40:29 nos dice que Moisés ubicó el altar a la entrada del tabernáculo y lo inauguró con una ofrenda y un holocausto. Bueno, entonces, hermanos, ya vimos el diseño y los utensilios del altar. Punto 2. Propósito del mueble. Nuestro hermano Alberto nos compartió una imagen de un prospecto de cómo sería ese altar. Ahora imaginémonos, ¿se acuerdan los pilares de 4 metros? Tenemos la entrada, la cortina de la entrada, y bueno, pasamos. Que fuéramos nosotros alguno de las 12 tribus, ¿sí? Y entramos y lo primero que vemos cuando entramos al tabernáculo es el altar. Es lo primero. Y eso es muy diciente, porque el altar, ¿qué necesita para funcionar? Fuego. O sea, lo primero que los israelitas ven cuando entran al tabernáculo es fuego. Y los que están afuera, ¿qué ven? Humo. Ese es el cuadro del tabernáculo. Y es perfecto, es muy diciente, porque refleja que la paga del pecado es la muerte. Y es lo primero que se ve al entrar: muerte, sacrificios, víctimas. Es lo primero con lo que se enfrenta el creyente que entraba al tabernáculo. Además, eso también demuestra la necesidad de que hubiese derramamiento de sangre para poder tener perdón de pecados. Es decir, esa sola escena de ver humo desde fuera, y cuando entramos hay holocaustos en un altar con fuego, hermanos,
es una enseñanza directa, en donde el que se acercaba tenía que reconocer que era pecador. Así que cuando un israelita llevaba un sacrificio ahí, ya estaba reconociendo así que era pecador. Que ahí está el problema de los judíos del tiempo del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Pues los judíos creían que por ellos ser descendencia de Abraham, ser el pueblo que tenía en los libros inspirados, ser el pueblo del cual vendría y llegó el Mesías, ellos eran una nación, bueno, sin pecado prácticamente. Cuando el altar mismo testificaba en contra de ellos que ellos también eran pecadores, tanto como los gentiles. Solo que a ellos se les dio el privilegio de guardar estas cosas que eran sombra y tipología de lo que iba a venir. Cuando el israelita llegaba a hacer su sacrificio, reconocía no solamente que él era pecador, sino que reconocía que Dios era justo. Que es justo que Dios le reclamara eso. Que Dios es justo y me exigía una paga por lo que yo hice. Que Dios es santo. Reconocía el israelita que él no solamente llevaba un animal para expiar su culpa, sino también la necesidad de confesar sus pecados. Miren todo lo que conlleva el altar. Hacía sentir o tener la certeza al israelita que necesitaba una víctima que lo sustituyera, con la cual se identificaba. Es más, en Levítico 3, cuando estemos allá vamos a darnos cuenta que cuando se practicaban los holocaustos se imponía las manos sobre el animalito antes de degollarlo. Cuando se le colocaban las manos al animal, era una forma de decir que toda mi culpa del pecado y mis transgresiones recaían sobre esa víctima que era inocente. Y la inocencia de ese animalito me contaba a mí. O sea, él llevaba mi pecado. Pero, eso es importante, aunque el sacrificio encubría el pecado temporalmente, no era eficaz. Porque si hubiera sido eficaz, no hubiera sido necesario hacer millones, porque eran millones de sacrificios que se hicieron. Desde la inauguración de ese altar hasta cuando cayó el templo de Salomón, de Zorobabel, pues, el templo de Herodes, millones y millones de holocaustos se hicieron. Y ninguno fue capaz de quitar la culpa del pecado en el corazón de la persona. El altar nos enseña que nadie puede acercarse a Dios sin fuego y sin altar. Por eso es que la adoración de Israel giraba alrededor del altar. Porque listo, está el lugar santísimo con el arca, el lugar santo, con la mesa, con el candelabro. Pero no teníamos ninguna oportunidad de ni siquiera acercarnos unos cuantos metros, porque somos pecadores. Por eso es que aún los mismos sacerdotes, apenas entraban, lo primero que tenían que hacer era hacer sacrificio por ellos mismos, porque ellos también eran pecadores. O sea, definitivamente sí, la adoración del pueblo, la religión, la comunión, giraba alrededor del altar. Ese tema ya lo vimos, ¿no? El altar era el lugar donde las víctimas se sacrificaban para expiar pecados. En los días de hoy, como iglesia local, iglesias cristianas bajo el nuevo pacto, ya no hay altar. Está mal decir que el púlpito es el altar, y yo no me quiero acercar al altar. No. ¿Acaso aquí el sacerdote se para a hacer un holocausto? Roma le dice altar a sus púlpitos porque ellos creen que la Eucaristía es otra vez un sacrificio.
pero nosotros declaramos como una abominación tener esa creencia. Porque ni siquiera la cena del Señor es un sacrificio, es solamente una conmemoración simbólica, aunque reconocemos una presencia espiritual especial, pero no literal como si fuera un sacrificio. ¿Y por qué? Ahorita les explico en la aplicación. Ahora, el altar tenía unos cuernos en las esquinas. ¿Esos cuernos para qué servían? De acuerdo al Salmo 118, 27, se cree, porque es el único versículo que hay para sustentar esto que voy a decir, se cree que los cuernos eran para amarrar ahí a los toros, o a los becerros, o a los animales que se iban a sacrificar, como eran tantos muchas veces, prácticamente debían hacer fila para hacer el holocausto. Entonces se amarraban a las esquinas a los cuernos, los animales. Entonces eran cuernos bastante fuertes, el diseño, por supuesto. Por eso dice que eran una sola pieza con el altar. También tenemos que los cuernos servían, de acuerdo a Éxodo 29, para untar sobre ellos la sangre de la expiación en tres momentos principales. Primero, Éxodo 29, cuando se consagraban los sacerdotes, se debía hacer un sacrificio y la sangre de ese sacrificio se untaba en el cuerpo. Segundo, cada vez que se hicieran holocaustos, Levítico 4, versículos 7 y 18. En este pasaje se muestra que cada vez que alguien hacía un holocausto, se tomaba un poco de esa sangre, quizás con la pala que vimos ahorita de la aspersión, y se aplicaba en los cuernos del altar. Y tercero, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, Levítico 16, dice que ese día el sumo sacerdote untaba la sangre del sacrificio que era por toda la nación en los cuernos del altar. Esas eran las funciones del cuerno del altar, prácticamente 4 funciones: atar las víctimas y ser untados en distintas oportunidades. Si buscáramos otras utilidades o otros significados de estos cuernos, algunos comentaristas ven que, por ejemplo, en la cultura bíblica, la cultura de los hebreos, los cuernos eran símbolo de poder. O sea, les recordaba a los israelitas del poder salvador de Dios. Y por otro lado, por ejemplo, en Primera de Reyes 1 y 2, hay algunos casos donde unas personas cometieron asesinato o cometieron una traición contra el rey, y para pedir perdón fueron y se aferraron a los cuernos del altar, ¿sí? O sea, se utilizaban como una especie de asilo, ¿sí? Diciendo: reconozco mi culpa y pido perdón por lo que cometí. Pero como vemos, ya depende de qué tipo de delitos se haya cometido, porque hay pecados que no se podían. ¿Se acuerdan que una vez lo vimos? Que aunque se aferraran a mi altar, eso lo vimos cuando hablamos de los homicidios. Bueno, hermanos, todo esto nos implica también que dentro del tabernáculo debían haber reservas de madera. ¿Por qué? Porque en Levítico 6 dice que debía el fuego estar constantemente encendido. Así que el sacerdote tenía mucho trabajo que hacer, hermanos. Muchísimo. No solamente sacrificar la cantidad de holocaustos que traían las cientos o miles de personas al día, sino también sacar la ceniza, cambiar la madera, ir por madera, traer la madera. Bueno, ya pues esas funciones se fueron delegando a otras personas más adelante, pero originalmente era función de los sacerdotes. Y ahora sí, hermanos, pasamos a las aplicaciones. El altar para nosotros es un recordatorio, una prueba
de que la santa y justa ira de Dios no sería propiciada eficazmente hasta que llegara el Cordero de Dios. Como les estaba diciendo, ¿cuántos corderos se sacrificarían en ese altar? Millones. Ya no digo ni siquiera miles, no, millones. Pero ninguno logró expiar el pecado eficazmente, ni quitar la culpa, ni siquiera. Lo que millares de holocaustos no pudieron lograr, lo logró el Hijo de Dios. Por eso Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante, lo quita. Lo que millones de holocaustos no lograron, con un solo sacrificio único, Cristo lo hizo. Lo quitó. No solamente lo cubrió temporalmente mientras hacíamos otro sacrificio, lo quitó. El fuego que consumía a las víctimas por el pecado, que debía alguien morir para pagar la culpa del pecado, ese fuego consumió a Cristo en la cruz. El fuego de la justicia de Dios fue propiciado, o sea, calmado. Fue satisfecho con lo que Jesús hizo en su sacrificio en la cruz. Leamos Juan 3. $36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué podemos tener vida eterna? Mediante la fe. Porque Jesús satisfizo el fuego que había preparado para mis pecados, un fuego eterno. No era un fuego que me iba a purgar por unos siglos y luego iba a quedar limpio, no. Era un fuego eterno. Otra cosa, aquellos que no creen en Jesús permanecen en incredulidad. Aquí dice que no son condenados porque no creyeron. Aquí dice que la ira de Dios está sobre ellos. O sea, por no creer, la ira sigue estando sobre ellos. O sea, la ira de Dios no va a venir porque no creyeron. No, ya la ira de Dios está sobre ellos. Dice acá, la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque el fuego no ha sido propiciado. El fuego lo sigue esperando. Por eso existe el infierno. El infierno es el lugar donde el pecado va a pagar ante el Dios santo e infinitamente justo. Por lo tanto, el infierno tiene que ser eterno. Porque el Dios ofendido es un Dios eterno. Entonces, el que no cree en Cristo, debido a que su culpa no fue cubierta por lo que Jesús hizo, porque no cree en Él, la ira de Dios permanece sobre él. La ira, el fuego, lo sigue esperando. El altar, hermanos, nos anticipaba el cuadro desgarrador de la muerte de Jesús, la cual vamos a estudiar ahorita en el culto de adoración. Ahí donde se desgarraban las víctimas, se cortaban las partes de los animales. Bueno, todo eso era un cuadro de lo que Jesús iba a sufrir en la cruz. Y hemos estado viendo estos meses. La cruz se convirtió en ese altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios. La cruz es el lugar donde el pueblo de Dios hallamos la víctima sustituta, final y eficaz, por todos nuestros pecados.
Por lo tanto, Jesús se convierte no solamente en el sacrificio eficaz, sino que Jesús mismo pasa a ser nuestro altar. Jesús se convierte en nuestro altar de adoración, único y vigente para siempre. Leamos Hebreos 13, 10. Esa es otra razón por la cual no tenemos altares hoy. Dice, tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre se introducía por el sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su afrenta. Cristo se convierte en nuestro altar. No tenemos un altar ahorita palpable, pero Jesús sí es nuestro altar. Y los que servimos no vamos a comer de Él, a propósito. Es un altar del cual no tenemos derecho a comer. Por el contrario, es un altar que nos recuerda que Jesús fue sacrificado afuera de Jerusalén. Porque ¿qué pasaba con las cenizas? Se sacaban, ¿cierto? A Jesús también lo sacaron fuera de la ciudad para cumplir todos esos detalles de lo que estaba ocurriendo allá en el altar. El altar también es una sombra para nosotros del arrepentimiento. Así como el israelita reconocía su necesidad de confesar sus pecados, el reconocer que era pecador, de que su culpa fuera cubierta y pagada, nosotros hoy día, el altar nos recuerda la necesidad de arrepentirnos constantemente. No un arrepentimiento para calmar la culpa como haciendo un sacrificio o pagando una penitencia en pro de que Dios me perdone, sino un arrepentimiento salvador que regala a Dios por medio del Espíritu Santo para abrazar lo que Jesús ya nos garantizó en la cruz. La única manera de acercarnos a Dios con limpia conciencia es a través del arrepentimiento. El altar también es símbolo de la oración. Apocalipsis 8:3 asocia el altar con la oración. Ese humo que subía nos recuerda también esa oración. Bueno, aunque corrijo, esa última referencia pertenece a otro mueble que vamos a ver más adelante. Pero bueno, como sea, el altar nos recuerda la necesidad de arrepentirnos y de tener la convicción de que no es por mis obras que alcanzo el perdón divino, sino por la gracia en Jesús. Hermanos, si la adoración de Israel giraba alrededor del altar y los sacrificios eran prácticamente todos los días, tantas cantidades de sacrificios, ¿saben? Había un riesgo que los israelitas tenían. El riesgo era que como se hacía tan seguido, tanta cantidad, tenían hasta un calendario anual para hacer ciertos tipos de sacrificios, tenían el riesgo de caer en la rutina, la monotonía, o sea, algo como por cumplir. Por eso se va a ver en la Biblia, sobre todo en Isaías, en Oseas, en Amós, Dios dice: estoy harto de sus sacrificios. Ya me hastié de la grasa, de la sangre de sus animales. No quiero eso.
El pueblo de Israel empezó a practicar esto periódicamente al punto de que se volvieron frívolos, se volvieron como una práctica ahí rutinaria, no lo que todo eso que estamos viendo. Ellos cada vez que iban tenían que recordar esto, visualizar esto que estamos viendo, pero se volvió un hábito. Así puede ocurrir con los creyentes hoy día. Ellos cayeron en la rutina vacía y fría. Los creyentes de hoy pueden caer en una mera religiosidad externa. Venir cada 7 días, cumplir, sentarse, escuchar, quizás tomar apuntes, quizás saludar y hablar con los hermanos, pero se convierte en una rutina vacía, y eso es la base de todas las hipocresías. Hermanos, el Señor detestó los sacrificios de Israel cuando la hipocresía leudó su religión. Que la levadura de la hipocresía no leude lo que nosotros hacemos. Amén. Bueno, tenemos espacio de unos 4 minuticos, 5 para algunas preguntas. ¿Quién tiene preguntas de lo que vimos? Pastor, los cuernos también eran, también se rodean de bronce, los Sí. cuernos. Todo era de luz. Pastor, el sacrificio que hizo Salomón cuando dedicó el templo, ese es ¿qué sacrificio de paz? Es un sacrificio por los pecados que se hacía en el pueblo, digamos, para lo que fue hecho debidamente el altar de bronce. Sí, Señor. De hecho, en el templo se replicaron todos los muebles, solo que al parecer las medidas fueron más grandes. O sea, el altar del templo de Salomón era mucho más grande que este. Este altar tiene 2 metros y cuarto, ¿sí? Pero el de Salomón seguramente era más grande. Y ahí cuando dice el pastor que hacían estos sacrificios con los animales para vencer los pecados, y también dice que no totalmente se libraban de pecado, digamos, lo perdonaban totalmente. Ahí, ¿qué pasa? O sea, se perdió ese sacrificio porque uno no cubrió todos los pecados. Ahí se pierde, o sea, uno quema. Entiendo, buena pregunta. No era que se perdiera, porque sí tenía una función. Sí tenía una función. Leamos Hebreos. Si quieren, leamos Hebreos. Bueno, vamos a Hebreos 10. Bueno, Hebreos 10 trata toda esa temática. Me gustaría leerlo todo, pero no quiero simplemente... Bueno, la respuesta a esto está en Hebreos 10. Básicamente es que los sacrificios de antes debían hacerse repetidas veces, primero porque los sacerdotes eran mortales. Segundo, porque eran sangre de animales, realmente. Entonces, y todo esto apuntaba a algo en el futuro, a lo que Jesús iba a hacer. O sea, los holocaustos y sacrificios eran como un anticipo, como una prefiguración, ¿sí? Como una antesala. Una ayuda mientras que llegaba el verdadero sacrificio. O sea, sí funcionaba, pero como no era tan eficaz, era necesario hacerlo y hacerlo y hacerlo vez tras vez tras vez. ¿Sí? Pastor, Hebreos 10. Puede leer ese pasaje. Pastor, no me quedó algo claro. ¿Era usado diariamente? O sea, ¿diariamente se hacían sacrificios? ¿O solamente en las fiestas que usted nombró? Diariamente. Diariamente. Es que cuando estemos viendo ya los sacrificios como tal, cuando estemos en Levítico, vamos a darnos cuenta que
la gente común se acercaba en ciertas fiestas, en ciertos días, pero el sacerdote sí diariamente tenía que hacer holocaustos. ¿Sí? Más adelante vamos a mirar bien eso. Y también me doy cuenta ahí como que la gente no creía, no tenía tanta fe en Dios porque creían que matar a un animalito ya se sacrificaba el animal y entonces no había tanta fe en Dios porque si uno tiene fe en Dios sabe que Dios lo va a... Le entiendo. No, ese no tanto era el problema, porque ellos de hecho muchas veces demostraban su fe en Dios en hacer ese sacrificio, porque están diciendo que creían en lo que Dios había prometido que iba a llegar. O sea, más bien por fe ese holocausto tenía poder, por así decirlo. Cuando la persona se acercaba sin fe, como por mera rutina, ahí sí ya era desagradable a Dios.